con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en Cita con la Historia, cita con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Y hoy de nuevo, esta semana, nos vuelve a acompañar el padre Gabriel Calvo Zarraute, que no necesita presentación. Padre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, un placer estar de nuevo con vosotros. Hicimos un programa magnífico, a mí me encantó, sobre las cruzadas. Todo lo hemos sacado del libro del padre Gabriel Calvo, Verdades y mitos de la Iglesia Católica, la historia contra la mentira, de Editorial Actas, un libro prologado por nuestro amigo Pío Moa. Hoy teníamos, Pedro, un tema también peliagudo, interesante que tratar. Hombre, ¿no? Yo creo que todos los temas que tratamos aquí son interesantes. La verdad, intentamos que nuestros oyentes no solo se entretengan, sino que también aprendan y sobre todo que combatan, como hemos dicho aquí, que se opongan a los mitos, a los timos, que no mitos dominantes, como el del genocidio cometido por los españoles en América, o que, ¿te acuerdas del programa sobre la bomba atómica que hicimos con Jesús Palacios, en el que yo insistía mucho que un aspecto de este programa era que mostraba que los españoles, pese al tópico, somos capaces de guardar secretos, porque no se enteró nadie, ni los Estados Unidos, de que había un grupo que estaba elaborando las bases para fabricar una bomba atómica. Efectivamente. Pues ahora vamos a hablar de un tema, hombre, no muy discutido en su sentido, pero es un tema, vamos a decir, peliagudo, y también un tema que se suele usar para atacar a la Iglesia, que es la conducta de los católicos alemanes durante el Tercer Reich. Nadie niega que los católicos fueron perseguidos durante el mandato de Hitler, pero sí se suele decir que Pío XII hizo, que podía haber hecho más, lo de siempre, ¿no? O sea, los que no hacen nada te dicen al que ha hecho algo que podía haber hecho todavía mucho más. Y por cierto, lo dicen aquellos que mientras estaban ejecutando a la otra media Europa, te quiero decir, los que estaban detrás de lo que luego fue conocido como el telón de acero, ¿no? Bueno, es que también o mejor todavía, Javier, Pedro, los que habían pactado con el nazismo. No podemos olvidar el pacto Ribbentrop. Efectivamente. Claro. Eso es, porque hay que insistir mucho. Eso se quejaban mucho después. Sí, bueno, por cierto, se quejaban los no católicos. Eso también es para nota, ¿no? Yo, si me permitís un tema jocoso, cuando alguien me dice, y lo digo con todo el cariño, oye, este papa me encanta, digo, bueno, me alegro mucho, ¿te vas a hacer católico? No, eso nunca. Bueno, pues entonces a quien le debería gustar un poco más es a los católicos. Pero bueno, fuera de este paréntesis, quiero decir que está mal que un papa o un obispo guste al mundo. Guste al mundo o guste a quien no es católico y encima no tiene intención de convertirse, porque en absoluto. Es un fenómeno, esto que dices, no sé si fenómeno que los sacerdotes hemos comentado muchas veces entre nosotros. Hoy es curioso que la gente de ideología más izquierdista, más anticlerical, que tenemos cada uno en nuestras parroquias, la gente más alejada, pues siempre está cantando loas y bondades al Papa Bergoglio, pero no les lleva ni mucho menos a un acercamiento a la religión católica en modo alguno. Eso es. O aquellos que se quejan de cómo se elige al Papa, por ejemplo. Digo, bueno, tú eres católico, ¿no? Entonces no te tienes que preocupar estos temas. Esto no lo dejas a nosotros. Yo no me meto cómo se elige al presidente del Partido Comunista ni cosas así en estos temas, con lo cual ni tengo ningún interés, ¿no? Pero normalmente además se obvia que los partidos tienen un funcionamiento democrático, y es falso. Es falso, rigurosamente falso. Bueno, Pedro, lancémonos al programa, al tema. Vamos a ver, pues Hitler y el partido nazi llegan al poder en enero de 1933 y duran, como todo el mundo sabe, hasta mayo del 45, cuando se produce la rendición incondicional de Alemania ante los aliados. Entonces, la ideología del partido nazi, pues también muchos la conocemos, Partido Nacional Socialista, hay que decirlo, nacional socialista. Por si hay algún oyente de izquierdas que no está aquí escuchando lo que decimos. Entonces, la ideología del Partido Nacional Socialista, pues la sabemos, pues totalitaria, antisemita, expansionista, imperialista
y pangermánica, pero parte de ella viene de antes. Por ejemplo, el pangermanismo que acabo de citar, pues ya venía de finales del siglo XIX, de la época del Kaiser Guillermo, y tuvo mucho que ver en el estallido de la Primera Guerra Mundial, junto con el paneslavismo que se predicaba entre los países eslavos, y cuyo protector en ese momento pues era Rusia y demás. Pero también el antisemitismo feroz de Adolf Hitler, que se ve que hasta en el testamento que él escribe unos días antes de suicidarse, sigue hablando de la necesidad de exterminar a los judíos. Luego lo tenía en la cabeza y no se separaba de ello. Aparte de que el testamento, por su elaboración, demuestra que estaba, como se dice, como es la fórmula jurídica, en pleno uso de sus facultades mentales. Este antisemitismo feroz, pero de una manera, se suele atribuir mucho, padre Gabriel, a una herencia católica, porque Hitler estuvo bautizado. Bueno, también Stalin. También Stalin. Bueno, y Stalin estuvo en un seminario. Un seminario menor, así es. ¿Pero qué les enseñan a ustedes en los seminarios? Bueno, también suele decirse, y no sin falta de rigor, que ETA también nació en un seminario. Sí. Bueno, y Santos Juliá, este historiador socialista que ha fallecido hace poco. Era un clérigo secularizado del posconcilio. Era un clérigo. Y también hay algún que otro periodista. Y Arzayus. Efectivamente, y jesuita. Bueno, pues entonces se suele cargar en Creo que esto, perdón que te interrumpa, Pedro, el adagio latino de corruptio optimi pessima, la corrupción de los mejores es lo peor, pues creo que ahí se cumple. Bueno, entonces estábamos en que se suele cargar en el debe del catolicismo, pues este pozo antisemita que heredan los nazis. ¿Qué hay de verdad? Pues ninguna, es completamente falso. Los primeros que empiezan a teorizar sobre ello son los filósofos germanos del siglo XVIII, Fichte, Schelling, Hegel, filósofos idealistas, porque el antisemitismo evidentemente no surge con Hitler, que es lo que piensa la inmensa mayoría de las personas. Ya viene muy de atrás, ya acabo de comentar este movimiento filosófico del siglo XVIII, pero había que retrotraerlo al siglo XVI, a Lutero. Lutero es el gran divulgador ya no solamente del pangermanismo, como tú bien apuntabas, sino además de ese movimiento que ya no es solamente un rechazo a los judíos, sino que los mismos escritos de Lutero, porque una de las grandes cosas que tiene Lutero es que lo dejó todo escrito, y todo se puede leer cualquier de las barbaridades que él enseñó. Bueno, si me permites, yo he comprobado que cuando escribo algún artículo sobre Lutero, y mencionando pues estos hechos, o sea, es que son hechos, o sea, el odio feroz que le tenía a los judíos, el racismo que tenía contra todos los latinos, no solo los italianos, sino los españoles, los portugueses, incluso los franceses, en los comentarios a los artículos en publicaciones digitales siempre aparece alguien que no se identifica como luterano, pero ahí vamos, a ver, si sales en defensa de Lutero, hombre, será que te cae simpático y demás, diciendo que eso es mentira, que eso no es así. Y por fortuna suele haber lectores que le contestan, bueno, pero a ver, esos documentos que cita Barbadillo en su artículo, ¿son o no son verdad? Y, es que están colgados en Wikipedia y en cantidad de páginas se pueden consultar, y lo que escribe Lutero sobre los judíos, sobre los italianos, sobre el Papa, sobre los católicos, sobre los españoles, y sobre los campesinos, cuando se produce la guerra, la sublevación campesina contra los señores feudales, contra los príncipes germanos, casi todos ya hechos protestantes, porque eso era un chollo, ahora nos lo explicarás. Claro, es una cosa que pone los pelos de punta. Así es. Bueno, llama al exterminio. Exacto. El año 46, durante los juicios de Nuremberg. 1946, durante los juicios de Nuremberg, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos de los jerarcas nazis que están siendo juzgados dicen que uno de los que debe estar sentados con ellos en el banquillo es Lutero. Que ellos, en sus escritos antisemitas, no han hecho ni han dicho nada que Lutero no dejara ya apuntado y que él no manifestara. Estamos hablando de que más de la mitad de Alemania es de religión luterana, protestante. Bueno, también hay mucho luterano, o había mucho luterano en Estados Unidos, precisamente por la inmigración
de origen germánico y sueco, que también hubo mucha, a Estados Unidos. Así como entre los británicos no había luteranos, en parte porque habían sido expulsados en los siglos anteriores y demás, y en Francia pues tampoco había luteranos. En Estados Unidos era una religión muy extendida. Era la derivación también puritana, los que llegan en Mayflower, pero los no hugonotes franceses. Exacto, Más. calvinistas. Bien, pero la raíz ideológica viene a ser Lutero. Lutero ya en el siglo XVI, ya a partir de 1517, cuando el Papa le excomulga, 1517, tiene presentes en su predicación, en sus escritos, los tres elementos fundamentales que luego el nazismo pondrá en práctica de forma política, que son la violencia, que son el antisemitismo y que son además pues ese pangermanismo que a la larga acabará degenerando o extendiéndose pues en esa expansión imperialista que, bueno, pues como bien Hitler, como ambos sabéis, como bien Hitler en el Mein Kampf en mi lucha deja escrito, pues es hacia el este. Muy bien, entonces esta herencia, este pozo, lo recogen los alemanes, los alemanes nazis, y lo incorporan a su ideología. Hay un personaje también que, vamos, por motivos de edad, porque muere en los años 20, me parece, que es el general Ludendorff, que fue, la pareja que completa el dúo Hindenburg-Ludendorff y demás. Héroe de la Primera Guerra Mundial. Héroe de la Primera Guerra Mundial en el frente del Este, y luego los dos, Hindenburg y Ludendorff, son, digamos, los dictadores de Alemania, son los que de verdad gobiernan Alemania por encima del Kaiser. Son los que le aconsejan al Kaiser, Hindenburg en concreto, que debe abdicar y abandonar el país porque el ejército se está desplomando en el frente occidental, y antes de que los aliados penetren en Alemania y se produzca una revolución, pues hace falta un chivo expiatorio pues el Kaiser, que a fin de cuentas era el que firmó las declaraciones de guerra, pues tiene que hacerlo. Bueno, este Ludendorff se acaba declarando anticristiano, y era protestante, y se adhiere también al Partido Nacional Socialista. O sea, ahí hay una clara opción, digamos, por una especie de neopaganismo, y por un volver a la idea que tenían los alemanes del siglo XX de lo que eran los germanos bárbaros que habían vencido a los romanos, que tampoco era es como los vascos que describe Sabino Arana. Pues miren, no eran así. Así es, pues si por ellos hubieran vuelto a Teutoburgo y hubieran vuelto a aniquilar las legiones de Varo en nombre de Herminio. Bien, es esa concepción romántica, porque de ahí también viene el nacionalismo germano, pangermanismo, como queramos llamarlo. Es esa visión romántica que idealiza un pasado que ya no hay forma de volver a él, pero que intenta retrotraerlo, actualizarlo en un presente, pero que no deja de ser una visión parcial, porque es una lectura de los siglos pasados con la mentalidad actual. Entonces, a la fuerza tiene que deformar los acontecimientos y los hechos para adaptarlos a una serie de prejuicios, de ideología que a priori se tiene, y que la historia pasada tiene que meterse ahí con calzador si hace falta, como justificación de las posturas que estoy manteniendo. Es es lo que estamos viviendo actualmente en tantos ámbitos de la historiografía y de la vida española, de la legislación nacional, pero es también lo que se ha aprobado y se ha hecho anteriormente. De hecho, la revolución cultural, hace poco se publicaba un libro así en Alianza Editorial de un historiador norteamericano, la revolución cultural nazi, que en tan pocos años, como Pedro apuntaba, pues lamina por completo la conciencia de la nación alemana, que previamente esa conciencia de la nación alemana en modo alguno fue violada, fue violentada, estaba de hecho predispuesta a dejarse empapar por toda la ideología nacional socialista. Pues esa revolución cultural que se vivirá en la Alemania nacional socialista, en cierto modo es muy parecida a la revolución cultural
que se ha producido en estos 40, 45 años de transición que vivimos en España. Pero nos estamos desviando del tema, querido Pedro. Efectivamente. Bueno, es que el romanticismo tiene mucha culpa de todo este movimiento, que no solo es un movimiento literario de poetas, y la canción del pirata de Espronceda, Don Álvaro la fuerza del Sino, del Duque de Rivas y demás, eso que acaba suicidado, por cierto, y más. O sea, este movimiento es un movimiento también político con consecuencias académicas e ideológicas, y de este movimiento deriva la mayor parte de las imágenes que tenemos, o que hemos tenido algunos hasta hace poco, pues de la Edad Media, pues del Imperio Romano, de la Iglesia Católica y similares. O sea, toda una época oscura y una época irracional, porque el romanticismo apela mucho a lo irracional, y además, en parte por eso a los románticos les gusta la época, lo que yo llamaban época gótica, y demás. Y también porque es un movimiento que acompaña el nacimiento del nacionalismo, que viene de la Revolución Francesa. Entonces las naciones sin Estado, como la principal era Alemania, también estaba Italia, pues necesitan un pasado en el que reconocerse, ser como los franceses, como los españoles, como los ingleses, por mucho que les desprecien en el caso de los españoles. Entonces de ahí nace esta manipulación y sobre todo querer buscar en el pasado cosas que no se encuentran. Pero se inventan, no importa. Efectivamente, se inventan, no como importa. Sabino Arana, con perdón, que ya no era romántico, porque es del final del siglo XIX, pero se inventa batallas, se inventa toponimias, se inventa un santoral. O sea, hace derivar, o sea, como no le gustaba el nombre de la versión vasca de Pedro, que es Perú, pues lo hace derivar de la palabra de Cefas, que es palabra asiria, ¿no? O sea, dice, bueno, vale, o sea, porque no quieres que los vascos tengan contacto con un término castellano, traes un término asirio, que está todavía mucho más lejos. En definitiva, Pedro, es la batalla que estamos hoy entablando y que nosotros desde este programa estamos también librando, que es la de la sustitución de la verdad por la ideología, la sustitución de la verdad histórica, de los hechos tal y como ocurrieron, que han de ser leídos y comprendidos dentro de su contexto, y por lo tanto hay que conocer la mentalidad de las personas que fueron las protagonistas de esos hechos, pero pues entonces esos hechos se violan, se deforman, se pervierten para justificarlos como la ideología presente que yo quiero imponer a los demás. Bueno, nos está mirando Javier con un ceño fruncido para que dejemos el romanticismo y vayamos al siglo XX. Bueno, las leyes raciales alemanas, que es ahí donde se plasma la discriminación de los judíos por parte de los alemanes. En 1935, en la ciudad en la ciudad de Nuremberg. O sea, llevaba 2 años Hitler. Lo que sí es cierto es que la virulencia antisemita para aniquilar físicamente a los judíos todavía no se había manifestado. En el año 35, el año 36, no podemos olvidar que paralelamente se está llevando a cabo el Holodomor, el genocidio ucraniano. Stalin está aniquilando a 5 o 6 millones aproximadamente, reconocido además por la Unión Europea este genocidio de ucranianos, mientras que todavía en el año 35-36 Hitler no había levantado la mano para físicamente eliminar o asesinar a ningún ciudadano judío alemán. Fíjate, perdóname, ese punto es muy importante, lo hilo con otro asunto. Cuando a la España nacional, a la España del lanzamiento del 18 de junio, se le acusa de haber recibido ayuda nazifascista, yo siempre recuerdo en un libro que acabo de publicar, Franco en el banquillo, que es que en ese momento, en el año 36, 37, 38 y 39, Hitler, no le guste o no, era el hombre de moda. Se acababan de producir las Olimpiadas en Berlín, era el hombre de moda y no se sabía ninguno de estos genocidios porque no había sucedido. Recuerda, querido Javier, los elogios que Churchill le dirigió y que en el juicio de Nuremberg en 1946 le hicieron enrojecer. Y claro, y al hilo de esto, en cambio, sí se conocían las grandes matanzas que Stalin venía haciendo en la Unión Soviética, y en cambio el gobierno del Frente Popular no tuvo ningún empacho en aceptar su ayuda. Que te quiero decir que incluso el gobierno del Frente Popular pidió la ayuda. O sea, José Giral, presidente del gobierno, pidió al embajador de la URSS en París, porque España no tenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Bueno, José Giral le manda un telegrama
llama a este señor para que él interceda ante su jefe Stalin para que le empiecen a enviar armamento al Frente Popular a la semana de producirse el alzamiento, o sea, el 25 de julio, el día de Santiago. Porque esto es muy importante, ¿no? Porque cuando empiezan a decir, es que la España de Franco se dejó ayudar. No, perdóname, es que en ese momento no había comenzado la Segunda Guerra Mundial y no se habían producido lo que luego Pero se es que conocido. se está olvidando algo muy importante en la Alemania de ese tiempo nacionalsocialista, y es la recuperación económica. La recuperación económica que consiguió sacar a un país con aproximadamente más de 5 millones de parados. Sí, casi 6 millones de parados. Con lo que eso era la Alemania después del crack del 29, después del hundimiento por el dictado, o la paz, mejor dicho, de Versalles, y que, bueno, Marshall pues ahí le saca evidentemente de la ruina económica a Alemania y la vuelve a colocar prácticamente junto a Inglaterra como la primera potencia económica de Europa. Eso explica en gran manera también la adhesión mayoritaria de la población alemana a la política del nacionalsocialismo. Que además Alemania tenía los partidos comunista y socialdemócrata más grandes de Europa, después del Partido Comunista de la Unión Soviética, claro, y los dos desaparecen como pompas de jabón porque sus militantes, es cierto, algunos son reprimidos y algunos tienen que huir porque si no los matan, y algunos los matan, pero la mayoría de ellos, muchos acaban integrados en el partido nazi. Son las famosas secciones bistec que hablaban de las camisas de las SA, ¿no? Que eran, pues bueno, pues pardos por fuera y rojos por dentro. Exactamente. Oye, ¿los católicos eran mayoría en Alemania de los años 30? En modo alguno. Eran aproximadamente 35-40%, 42, 43 como mucho de la población alemana. Es muy curioso porque, y tiene que ver mucho con los españoles, el catolicismo llegó a Europa, o mejor dicho, el catolicismo se mantuvo en la Europa después de Lutero hasta donde llegaron las armas españolas. Es decir, si la mitad sur de Alemania es católica, es porque hasta ahí llegaron las armas españolas. Si Bélgica, los Países Bajos, una parte quedó católica, que es Bélgica, fue gracias a que hasta allí llegaron las armas españolas y otras ya no llegaron hasta allí. Además, dentro de lo que es la cultura alemana, la política alemana, la constitución alemana, claro, es que de la época del Imperio alemán y de la República de Weimar, que eran estructuras federales, quedaban muchas peculiaridades, como Baviera con un concordato. Así es. Pero antes de pasar a este punto, simplemente quería apuntar una anécdota que es muy iluminativa. La mitad sur de Alemania se mantuvo católica ya no solamente porque hasta llegaron las armas españolas, sino porque los jesuitas sembraron una especie como de muro de contención a través de colegios católicos. Los jesuitas, cuando creían en Dios y tenían fe católica. Entonces, pues sembraron ese colegio con Pedro Canisio a la cabeza y su famoso catecismo, que hasta el Vaticano II pues era el catecismo que se usaba en Alemania para todos los infantes. Y gracias a esa combinación de las armas españolas y del muro contención de educación católica que los jesuitas consiguen establecer, se mantuvo al menos esa zona de Alemania católica. Pero bien, lo que ocurre es que en 1800 la unificación alemana, como nuestros oyentes bien saben, no se efectúa hasta 1871. Y bueno, pues los distintos estados alemanes, pues a comienzos del siglo XX empiezan a firmar acuerdos, lo que se llama popularmente o tradicionalmente ya no, se llamaban concordatos con la Iglesia, que son esas relaciones bilaterales, esos acuerdos Iglesia-Estado para, bueno, pues para gestionar sobre todo las competencias que se llaman en derecho mixtas de Estado, de competencia de Estado y de competencia eclesial. Y Pío XI ya comienza esos concordatos, y Pío XI es el que envía también como embajador del Vaticano, por decirlo de alguna forma, que se conoce en el argot eclesiástico como nuncio, envía allí al cardenal Eugenio Pacelli, que después será secretario de Estado, es decir, número 2 en el Vaticano con el Papa Pío XI, que conocerá todo el resurgir del movimiento nazi, todos los inicios del famoso Putsch de Múnich, de 1923, y que posteriormente, en 1939, será elegido para el solio pontificio, para la silla de Pedro, con el nombre de Pío XII. Bueno, es que
a Pacelli, estuvieron a punto de matarle los espartaquistas, que era un grupo comunista que toma el poder a tiros en Baviera, en Múnich, pues en 1918-19. Así es, un movimiento fundado por Rosa Luxemburgo y que tiene muchos elementos en común con lo que en un principio fue Podemos. Bueno, es que Rosa Luxemburgo da nombre a una urbanización en Pozuelo de Alarcón. Sí. Alguna cooperativa también da, ¿eh? Eso es. Oye, Sí. para esto no hay memoria histórica. Bueno, entonces tenemos a los católicos en esta Alemania en minoría. Y por supuesto, supongo que los nazis tenían planes para ellos y no precisamente beneficiosos. Lo que la Iglesia busca con los concordatos en el régimen, en este caso nacionalsocialista, no es tanto pactar con el demonio, porque también esto se ha acusado a la Iglesia, que la Iglesia es capaz de pactar con el demonio si hace falta. Podríamos hablar de ello, pero nos desviaría mucho del tema, sino que lo que trata la Iglesia es de buscar una garantía jurídica para que se pueda desarrollar su acción y para que pueda seguir cuidando y formando, alimentando a sus fieles espiritualmente dentro del marco jurídico, del marco legal, porque si no tiene una ley que apoye pues el desarrollo de su vida, desde luego no tiene ningún argumento, ningún elemento con el que defenderse de las arbitrariedades del poder político. O sea, que te confisquen los templos, por ejemplo. Que te prohíban la celebración pública de los sacramentos, por ejemplo. Bueno, lo que hablamos, Javier, te acordarás, con este mexicano descendiente de cristeros hace unas semanas, que es lo que pasa, lo que hace el PRI, bueno, entonces no se llamaba PRI mexicano, precisamente en los años 20, o sea, unos 8 o 10 años antes de que Hitler llegue al poder en Alemania. O sea que la Iglesia venía escarmentada. Plutarco Elías Calles, evidentemente. La mentalidad martirial que hay durante la persecución religiosa de la Segunda República del Frente Popular, que todos los mártires morían gritando "Viva Cristo Rey", que es como habían luchado y muerto también los cristeros en México 7-8 años antes, no es casualidad. Y que ese testimonio de resistencia de la fe contra una opresión estatalista de un Estado que se erige en Dios, que un Estado que ha sido divinizado, pues es precisamente lo que ocurre en esa prolongación, que es lo que estamos analizando ahora en Alemania, que tiene mucho que ver con el comunismo también, porque como apuntabas tú antes, Pedro, el nombre correcto y completo es nacionalsocialismo. Se trata de un socialismo y como tal, porque lo lleva en su propia esencia grabado, es totalitario, es estatalista. Y el socialismo, lo que ocurre es que en el socialismo la gente, evidentemente por la ley de asociación mental, tiende a unir socialismo con izquierda, pero no hay que olvidar que el socialismo tiene dos grandes ramas, que es por una parte el socialismo internacionalista, que es el que conocemos más, pero por otra parte está el socialismo nacionalista, y eso es lo que hace Hitler. Es decir, el nacionalsocialismo es un socialismo, sí, racista, nacionalista, pero al fin y al cabo racismo. Los dos movimientos del socialismo, tanto el internacionalista como el racista, obedecen pues a su génesis, que está en Hegel. Hegel tiene una filosofía que se llama la dialéctica, de tesis, antítesis, síntesis, en el que luego lo retomará Marx hablando de la lucha de clases como motor de la historia. Lo que hace el socialismo nacionalista, no internacionalista, sino nacionalista de Hitler, es sustituir la lucha de clases por la lucha de razas. Y ahí también, que es otro elemento que deberíamos también nombrar, querido Javier, querido Pedro, está el darwinismo social. Muy importante. Lo que ocurre es que nos han vendido el evolucionismo como el gran develador de todo el fideísmo absurdo e irracional del cristianismo, pero los postulados del darwinismo social, de los que la evolución de las especies Charles Darwin propone, cuando se aplican a los humanos, estás dando pie a una fundamentación científica del racismo. Bueno, es que te dicen que el evolucionismo, que este señor tan simpático, tan mayor, tan agradable como Charles Darwin, sus ideas no tuvieron consecuencia fuera de la ciencia y, digamos, de la religión, pero es que al contrario, tuvieron consecuencias en la política. Eso empapó no solo a los nazis, sino también a gran parte de la política británica y de los intelectuales británicos. Por ejemplo, el caso de la eutanasia, quien retoma la eutanasia será Estados Unidos.
y Estados Unidos esa política también a veces de eutanasia viene de Darwin también. Es que estas cosas evidentemente se ocultan sistemáticamente porque se quiere vender a una serie de autores como los padres de la evolución del pensamiento que nos ha hecho salir de las tinieblas medievales en las que nos tenía recluidas la Iglesia. Pero vamos a ver, entonces tanto la eutanasia como sobre todo la eugenesia la recuperan los nazis. Vamos, bueno, ya se empezó a introducir en los países europeos, tan cultos estos, Suecia, Noruega, Suiza, Finlandia, en algunos estados de Estados Unidos, creo que llegó hasta Australia y Nueva Zelanda, los planes de eugenesia. Claro, se convierten en una campaña aplicada desde el poder del Estado, de un Estado totalitario, en la Alemania nazi. Se buscaba eliminar pues a todos los que no con la excusa de que era una carga económica para el Estado, pero que sí, podría ser una carga económica para el Estado, entre comillas, esas personas, pero claro, lo que se buscaba era evidentemente el cultivo de la raza superior, de la raza pura, porque como, y vuelvo a lo que hablábamos antes, Pedro, como solamente la raza, según Darwin, la especie más fuerte es la que sobrevive, pues por lo tanto la raza más fuerte es la que tiene que permanecer, la que tiene que pervivir y tiene que someter a los demás. Luego, los individuos que racialmente, por cualquier deformación o enfermedad, no llegan a esa cuota, pues hay que eliminarlos. Es decir, lo que se produce en el socialismo, tanto en el socialista internacionalista como en el socialismo nacionalista, nacionalsocialismo, y esto se ve perfectamente, ya no solo en la Alemania nazi, sino también en los regímenes comunistas, es la deshumanización del ser humano. El ser humano ya no deja de ser humano, es así de sencillo. En el comunismo es simplemente una pieza más del engranaje de la producción que tiene que someterse absolutamente a cualquier dictado del partido, porque el partido fagocita el Estado, y lo mismo ocurre en el nazismo. El partido fagocita el Estado y la persona está al servicio del Estado que vela por la pureza y el triunfo de la raza aria. Sí, los dos criterios son distintos. En un caso es la clase social y en otro caso es la raza. Los criterios que te convierten en ciudadano digno de seguir vivo y demás, pero las consecuencias son brutales. O sea, es el aniquilamiento del que no encaja en esos criterios, del enemigo de clase o del enemigo racial. Oye, ¿no hubo campañas contra los sacerdotes alemanes por parte de los nazis antes de la guerra, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Hubo una campaña bastante potente en la que se les acusó de delitos de pederastia y se les acusó también de delitos de bueno, pues lo que podríamos llamar evasión de fiscales, de distintos robos y a las propiedades de los alemanes o de los ayuntamientos y demás organismos alemanes que de forma ilícita la Iglesia se había apropiado de ellos. Esto nos recuerda muy cerca la campaña que estamos viendo pues por parte de la izquierda española, por supuesto con el silencio del PP, de imputar que la Iglesia se ha apropiado a través de las inmatriculaciones de bienes que no le correspondían. Bueno, entonces, vamos a ver, en un estado totalitario, claro, como era el nacionalsocialista alemán, claro, los judíos no tenían cabida. Primero los quieren expulsar de Alemania, incluso hay un plan para enviarlos a Madagascar. Después, a medida que van conquistando territorios, tienen más judíos, hasta que se concibe y dice, bueno, pues lo matamos y así acabamos con la solución final. Eso es, porque se ha deshumanizado, como tú dices, a los judíos. Pero también los católicos estaban asignados a ser aplastados o reeducados. El plan de Goebbels, y así se recoge en sus diarios, es primero los enemigos internos, que de algún modo son los más notorios, y ahí estaban los judíos en los primeros a lista, pero después del triunfo en la guerra que ellos esperaban, vendría la depuración de los católicos, porque ellos sabían perfectamente que la oposición del Vaticano con Pío XII a la cabeza, ya antes con Pío XI, había sido de frontal enfrentamiento a la ideología nazi. No hemos de olvidar la famosa Brit Benedetter Sorge, esa encíclica papal de Pío XI, que es la primera bomba que cae encima del Reich alemán y que es una bomba vaticana, porque es la gran, ya no solamente condena, sino que es la primera refutación con bases racionales de que el sistema nacionalsocialista era un sistema
inhumano por ser un sistema injusto, por estar basado en una falsa filosofía, que eso es la ideología, porque es un tema también que deberíamos tratar, Pedro, como la ideología, como el totalitarismo, bien sea de derechas como el que estamos tratando en el nacionalsocialismo, bien sea de izquierdas como en el socialismo marxista, o marxismo o comunismo, es una religión sustitutoria, con sus propios dogmas, con sus propias festividades, con sus propios enemigos que deben aniquilar, o por decirlo en lenguaje religioso, sus propios herejes. En el comunismo son los burgueses, son los capitalistas, y en el nacionalsocialismo son los judíos. Bueno, ¿y qué casos de persecuciones o de maltrato a los católicos nos puedes contar por parte de los alemanes? Porque además, perdona, en el momento en el que los alemanes se hacen con el control de Italia, después de la rendición del gobierno que sustituye a Mussolini, esto fue en septiembre del 43, incluso se dice que hubo un plan que sopesó Hitler de ocupar el Estado Vaticano. Y de raptar al mismo Pío XII. De hecho, ya lo había hecho Napoleón. Exacto. Otro gran benefactor de la humanidad. otro gran genocida al que no se ha sacado de su tumba, de su sepulcro en el panteón, y que creo que cualquier francés, al menos por lo que todos conocemos, está muy orgulloso de lo que Napoleón hizo. Pero bien, Pío XII llegó a escribir su renuncia como papa, porque temía, como le habían informado ya, de que se estaba planeando su secuestro y su internamiento en Alemania como rehén, y el Pío XII lo dejó escrito, está en el Archivo Vaticano, y dice el Papa Pío XII: si me secuestran, se llevarán al cardenal Eugenio Pacelli, no al Papa Pío XII. Incluso él, en sus aposentos, pidió que le llevaran una sotana negra y roja de cardenal, en el caso de que se produjera ese intento por parte de los nazis de arresto y de deportación. Quería quitarse la sotana blanca y renunciar al papado. Pero entonces, oye, como curiosidad, ¿cómo habría quedado el papado? ¿Sede vacante? Sede vacante. La cuestión peliaguda ahí es quién hubiera convocado en ese campo el cónclave. ¿Quién hubiera convocado el cónclave? Pero bien, los casos más famosos, por decirlo de alguna forma, son los de principalmente el padre Kolbe y Edith Stein. El padre Kolbe, pues, es un capuchino, un fraile franciscano, mejor dicho, polaco, que, bueno, pues funda un monasterio en Niepokalanów, se dice en polaco, la ciudad de la Inmaculada. Es un monasterio en el que afluyen cientos de vocaciones y que tiene una gran vocación como divulgador de la fe y del pensamiento católico, y comienza a editar cientos de ejemplares de revistas marianas que se difunden por Polonia, y que por actividad antinazi será recluido en el campo de concentración de Auschwitz, y allí ofrecerá su vida por la de un preso que había sido condenado a morir de hambre en el pabellón del hambre. Luego no podemos olvidar, por supuesto, a August von Galen, el famoso obispo de Münster, como dicen los alemanes, porque como ahora decimos Girona y decimos A Coruña y decimos Lleida, pues también habrá que decir Deutschland en lugar de Alemania. En Alemania. Pues bien, este von Galen se opuso frontalmente a las leyes de eugenesia y de eutanasia por parte de los nacionalsocialistas. Y es muy curioso, esto no lo he puesto en el libro, pero la documentación con la que estaba trabajando es muy curioso, porque von Galen, el obispo de Münster, pues se entrevistó con el mismísimo Führer y le preguntó que por qué perseguía a los judíos de la forma en la que estaba haciendo. Y en su diario pues dice que Hitler pues comenzó a indignarse, y comenzó a rebullirse el asiento, y le gritó: porque no creen en Dios. Y dijo el ladrón. Claro, ante semejante afirmación, pues este obispo, que no daba crédito a lo que acababa de escuchar, le preguntó muy bien y con mucho respeto, ante esa ola de cólera que invadió a Hitler: ¿y usted qué entiende por Dios?
Y Hitler respondió: eso es otra cosa. ¿Por qué no hubo más oposición de los obispos alemanes a Hitler? ¿Por prudencia? ¿Cuál sería el motivo? Bien, cuando comienzan las deportaciones de judíos de Holanda a campos de concentración, los obispos holandeses protestaron y lo único que eso produjo fue un pisar, por decirlo de alguna manera, el acelerador para enviar todavía más judíos deportados. Ante esa reacción de causa y efecto, deciden que es mejor no condenar de una forma tan pública y tan tajante, sino trabajar por que haya el máximo número posible de judíos que puedan escapar del exterminio nazi. Y bueno, pues el mismísimo Pío XII dio orden cuando en 1943 cae Mussolini y se instaura la República de Saló. Bueno, pues cuando los alemanes toman prácticamente media Italia, por no decir entera, pues es el que ordena Pío XII que se abran todos los monasterios, todas las facultades, todas las universidades del Vaticano, de Roma, todas las parroquias, para que puedan acoger judíos y de esa forma no sean deportados a Alemania a los campos de exterminio. Incluso se dio en muchas ocasiones judíos a los que disfrazaron de monja o de fraile para que las SS pues no les tocaran un pelo, porque no pensaban que debajo de esos hábitos podía haber un judío ocultado. Incluso en la propia casa, la residencia de verano pontificia papal de Castel Gandolfo, ahí estuvieron sobre todo refugiadas mujeres judías embarazadas, y en la propia cama donde dormía Papa Pío XII es donde dieron a luz al menos 7 niños durante ese tiempo. ¿Hay documentos y testimonios de esto? El principal de ellos es el del gran rabino de Roma, Israel Zoller. Israel Zoller agradeció siempre durante toda su vida a Pío XII la labor que había hecho de salvamento de gran número de judíos, hasta tal punto que una vez finalizada la guerra, él, que además era filósofo, junto con su mujer, se bautizan, se hacen católicos y cambia su nombre de Israel Zoller, se pone de apellido Zoli, lo italianiza un poco, pero el nombre de Israel se lo cambia para su bautismo por el de Eugenio. Eugenio era el nombre de pila del Papa Pío XII. Ahí está el gran reconocimiento del gran rabino de Roma a la labor que había desarrollado la Iglesia Católica con Pío XII a la cabeza para salvar judíos del exterminio nacionalsocialista. Podríamos hablar, y ahí te lo dejo en tu tejado de la piedra, Pedro, si quieres podríamos hablar del papel del caudillo, del generalísimo Franco, que también participó en ese salvamento de judíos. Cierto es, hombre. Está el testimonio no, la obra de Ángel Sanz Briz, este diplomático. El Ángel de Budapest. Exactamente, este diplomático español que salvó a varios miles de judíos, más que el famoso Schindler. Lo que pasa es que no te hace una película Steven Spielberg. Y además, de alguna manera, habría que sacar a Franco, aunque fuese para decir que era tonto, que no se enteraba de nada. Pero de verdad pensáis, Javier, Pedro, que Sanz Briz actuó sin nada que ver por ningún sitio y salió de su cabeza así de un día para otro, se dio cuenta esa acción que hizo y que Franco no tenía nada que ver en el asunto? Nosotros aquí hemos hecho algún programa dedicado al servicio diplomático español en la época y la cantidad de miles y miles de judíos que se salvaron gracias al servicio diplomático, que por cierto de Franco, porque claro, siempre hablamos de Franco en términos cuando se trata de cosas negativas, los fusilamientos, tal, y cuando hablamos de salvar vidas, como en este caso, parece que hablamos de una tercera persona y no del propio Franco. Yo estoy convencido que evidentemente, aparte de la humanidad de Francisco Franco, pesó mucho la acción que estaba desarrollando la Iglesia con el Papa a la cabeza. Y luego, por traer a colación también a alguien conocido y querido por todos nosotros, el gran Pío Moa, pues Pío Moa en uno de sus primeros libros, que se llama Contra la mentira, es una recopilación de artículos, él habla ahí, publicado en el 2002-2003, es el primer libro que yo leí de él, habla de que las contradicciones internas que tienen los mitos históricos lanzados, es decir, no se sostiene lo que nos han vendido de Franco como una especie de monaguillo de Hitler, con una dictadura férrea y totalitaria, y que con que uno de sus cónsules haga y deshaga como le da la gana sin que él se entere. Eso es, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, has mencionado el papel del Papa y del clero italiano,
¿qué hicieron otros cleros nacionales? El francés, el alemán, el austriaco, el belga. Hicieron lo que pudieron en la medida de sus posibilidades. También ellos fueron muy purgados y fueron, sobre todo, condenados. Muchos de ellos, se habla de unos 3.000, 2.500, 3.000 sacerdotes que fueron asesinados por el nacionalsocialismo en los distintos países que ocupó, como tú bien apuntabas, Suiza, Francia, Bélgica, Holanda. No hay que olvidar que hasta el concilio, en el cual la propia iglesia holandesa se hizo una especie de harakiri, pero el catolicismo holandés era un catolicismo muy potente en esa época. No, intelectualmente admirable. Exacto. También por esa batalla apologética que durante siglos venía entablando con el protestantismo. Pues muchos de ellos, por ejemplo, fueron internados en el campo de concentración de Mauthausen, y ahí se convirtió en una especie como de mini o convento. Hay muchísimos clérigos que estuvieron internados. Incluso allí se dio una ordenación sacerdotal. Bueno, también se dice que en Polonia, porque también habían sido disueltos seminarios, y pasó lo mismo, que había ordenaciones secretas. Seminaristas pues que veían que en cualquier momento podía llegarles la muerte, podían ser mártires, y que si también había internados en esos campos de concentración obispos, pues les pedían que, bueno, ya que vamos a morir, evidentemente no vamos a renegar de nuestra fe, pues ya que vamos a morir mártir, si usted me concediera el inmenso honor de poder morir mártir como sacerdote. Y accedían porque, como establece el derecho, el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica, cuando hay una situación extraordinaria, pues le corresponde una medida extraordinaria. O sea, los obispos son los que ordenan sacerdotes. Por lo que dices, también hubo obispos en campos de concentración. También, aunque es un movimiento que se produjo más en el comunismo. En la Unión Soviética, de hecho, hay varios beatificados, en concreto uno de Bulgaria, un misionero pasionista, no recuerdo el nombre, pero sí se dio más en la Unión Soviética. Bueno, sí, entonces has mencionado a Pío XII. Si Pío XII apoyó de tal manera a la salvación de los judíos, ¿cómo es que surge, la gente común? Incluso hay películas no voy a calificarle, como esta de Costa Gabras. O sea, como tenemos un cura delante, Javier, no voy a decir lo que opino de Costa Gabras, en la que se presenta a los católicos en general y a Pío XII en particular como colaboradores del exterminio del Holocausto. En los años 60 el cambio de mentalidad comienza con una obra teatral llamada El Vicario, pues porque la población alemana de esa época, los hijos de los años 60, cuyos padres han hecho la guerra mundial, cuyos padres han sido votantes del partido nazi y nacionalsocialistas fervientes y convencidos, pues de algún modo se vuelven, no doy la razón a Freud con sus teorías de asesinar al padre, pero bueno, se vuelven de algún modo y quieren culpar, o culpan de hecho a sus padres por la implicación y el posicionamiento del pueblo alemán durante la guerra mundial. Entonces esa expiación, pues como se suele decir de una forma coloquial, la patata caliente, se la quieren pasar a la Iglesia. Y entonces el Papa Pío XII, que haya sido el Papa de la Paz, el valiente Papa de la Paz, que a su muerte es reconocido por cientos de comunidades judías de todo el mundo como el gran salvador del pueblo hebreo durante los 2 años de la persecución nacionalsocialista, pues a raíz en los años 60, no está lejos entonces, estaba a 3 años, el Mayo francés famoso del 68, pues es la que comienza a invertir la imagen que se tenía hasta entonces del Papa Pío XII, que lejos de ser el Papa de Hitler, si algo se caracterizó Papa Pío XII fue por ser el Papa de Roosevelt, sin duda alguna. Bueno, también hubo mucho católico implicado en el golpe del 20 de julio del 44 contra Hitler. Exactamente, von Stauffenberg era católico y bueno, pues no podemos olvidar tampoco el catolicismo, la religión cristiana, apoyándose en la carta a los romanos de San Pablo, el capítulo 13, pues habla de que se deba obediencia a las autoridades constituidas. Bien, pero eso lo predica San Pablo en mitad del Imperio Romano, que es un imperio pagano, no podemos olvidarlo. Es cierto que ahí tendríamos que entrar en dos conceptos que son el de legalidad y el de legitimidad.
Por ejemplo, para nuestros oyentes, les pongo un ejemplo histórico. Los juicios de Nuremberg del año 46 fueron legales, pero no son legítimos, porque ejercen de juez y de parte los que los oficiaron y porque no tenían legitimidad ninguna. Los americanos, después de Hiroshima y Nagasaki, después de los bombardeos de Dresde, por poner un pequeño ejemplo, entre otros tantos, para juzgar y acusar a los nacionalsocialistas de crímenes contra la humanidad, y mucho menos para hacerlo de la mano, como estaban haciendo los aliados, de los soviéticos, que no habían tenido y que no han tenido, por desgracia, pues su propio proceso de Nuremberg. Entonces, hay un libro fantástico de nuestro amigo Fernando Paz que hace referencia a los juicios de Nuremberg, precisamente. Bueno, también se comenta, entonces, vamos, lo que has mencionado de Stauffenberg, se comenta que alguno de los implicados, católico, consultó con un sacerdote amigo, si hasta qué punto era legítimo matar a alguien. Porque ahí tenemos que retrotraernos al siglo de oro español, querido Pedro, querido Javier, al siglo XVII, al padre Juan de Mariana, a la escuela de Salamanca, que es el primero que teoriza el tiranicidio, y que por eso sus libros fueron quemados por los ingleses. Bueno, también por eso se perseguía a los jesuitas en Francia. También. Y en Inglaterra. En Inglaterra podemos recordar, aquí podemos nombrar a Edmund Champion, que fue descoyuntado y ahorcado y desmembrado. Sí, la muerte de William Wallace. Exacto. Que era una muerte especialmente atroz y además para los considerados traidores. No faltaron decenas de jesuitas en el siglo XVII y avanzado también el XVI que penetraron de manera incógnita en Inglaterra para seguir llevando la fe y los sacramentos a los católicos que estaban sufriendo persecución y represión por parte de Enrique VIII y sus sucesores. Bueno, una cosa curiosa es que precisamente la estructura de la Iglesia es lo que protegió a los católicos de la infiltración que en cambio padecieron los protestantes. Porque es un elemento consustancial del protestantismo en las distintas ramas que tiene, bien sea calvinista, bien sea luterana, bien sea anglicana, que son religiones de Estado, que son religiones que acaban poniéndose al servicio político. Por ejemplo, ahí está muy claro el caso de Inglaterra, donde la reina es la cabeza de la Iglesia anglicana. Pues lo mismo ocurre en las distintas ramas, en mayor o menor manera, con esa dependencia del poder político, porque la Iglesia pide acatar, como os decía antes, Romanos 13, el poder constituido, pero siempre que ese poder constituido se desarrolle dentro de unos cauces, por decirlo de alguna forma, de razón natural, porque entonces esas leyes dejan de ser obligatorias su cumplimiento y comienza a convertirse en un poder injusto, en un poder inicuo. Y ahí arranca el padre Juan de Mariana con su teoría del tiranicidio y la licitud del tiranicidio. En eso bebió von Stauffenberg, porque no podemos olvidar que el padre Mariana era jesuita y que los que tenían más presencia en la Alemania católica, como os decía antes, con San Pedro Canisio, los que con esos colegios consiguen sembrar esa línea de contención del protestantismo son los jesuitas. Luego esas teorías jesuitas del tiranicidio son las que se desplazaban entre esos ámbitos y entre esos ambientes católicos que, bueno, intentaron de esa forma acabar con la guerra y acabar con la pesadilla en la que se había convertido pues esa poliarquía que era el nacionalsocialismo. Oye, esta doctrina sobre el poder al que se debe acatamiento y cuando el poder deja de ser legítimo, ¿se sigue estudiando en los seminarios? Bueno, nominalmente digamos que es una doctrina de la que deberían sentirse orgullosos, tanto los jesuitas en concreto. Nominalmente se pasa por ella de puntillas y se ve de forma muy tangencial, porque después del Vaticano II, como la Iglesia ha abrazado la causa de la democracia, pues aquí tiene un problema realmente grave. Bueno, no queda tiempo para más que para despedirnos, para recordar el libro del padre Gabriel Calvo Zaraute, en verdades y mitos de la Iglesia Católica, la historia contada en la mentira, de Editorial Acta. Pues ha sido un placer, padre Gabriel, haberle tenido aquí en este par de episodios. Como siempre, Javier, como siempre, Pedro, encantado y agradecido.
Pedro. Bueno, pues si los oyentes lo reclaman, volveremos a traer al padre Gabriel. Y si no, lo voy a reclamar yo, porque a mí me ha encantado este par de episodios que hemos tenido la oportunidad de escuchar al padre Gabriel. Muy bien. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver a Dios mediante aquí a Radio Ya, a cita con la historia. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Librería Tercios Viejos, el rincón de la historia. Ven a vernos en Madrid, calle María Panes 4, entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Somos especialistas en historia militar. Visita nuestra web en www.terciosviejos.es. Editorial Fajardo el Bravo. Especialistas en historia de España e historia militar. Ediciones en alta calidad. Porque no nos importan las modas. Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es. Editorial Fajardo el Bravo. Contamos la historia.